En nuestro primer video sobre las fuerzas de atracción entre partículas, hicimos una presentación general acerca de los diferentes tipos de fuerzas de atracción de las que podemos hablar, y ahora lo que pretendemos es ver justamente qué utilidad tiene el tener ese conocimiento y aplicarlo en algunas situaciones. Vamos a comenzar recordando justamente lo que habíamos presentado al inicio del primer video, mencionando que precisamente las fuerzas de atracción entre las partículas de un sistema nos permiten explicar, comprender e incluso predecir algunas propiedades físicas, algunas de ellas mecánicas, que pueden presentarse en diferentes sistemas, ¿no? Recordemos entonces que la dureza, la fragilidad, la temperatura de fusión, en el caso de los sólidos, son todas propiedades asociadas a, o que se pueden explicar mediante las fuerzas de atracción que están presentes en el sistema. Un sólido es más duro, un sólido es más frágil, un sólido tiene una temperatura de fusión más alta que otro, si las fuerzas de atracción entre sus partículas son más grandes. En el caso de los líquidos, la temperatura de ebullición, la viscosidad, la tensión superficial, son propiedades que también tienden a tener valores más altos si las fuerzas de atracción son más potentes. La volatilidad, por el contrario, un líquido es más volátil cuando las fuerzas de atracción son más débiles. Y, como veremos después, la solubilidad también se puede relacionar con el tipo de fuerzas de atracción que hay entre los sistemas que queremos mezclar ahora, ¿no? En los casos anteriores estábamos o podríamos comparar una sustancia contra otra, un material contra otro. Aquí, en el caso de la solubilidad, estamos hablando de la posibilidad de que se mezclen dos sustancias o que no lo hagan. Habíamos terminado en el video anterior con este esquema en donde ordenamos las fuerzas de atracción entre las partículas según su contenido energético, de acuerdo a su potencia, ¿no? Habíamos señalado que las fuerzas más poderosas son las atracciones de tipo ion-ion, que son típicas de los compuestos iónicos. Luego le seguirían las atracciones mediante puentes de hidrógeno, es decir, compuestos que presentan los grupos OH, NH o FH. Luego las atracciones dipolo-dipolo, que son las típicas de los compuestos polares. Y por último, las atracciones mediante fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que son típicas de los compuestos no polares. También dijimos que este esquema es un esquema que nos sirve como orientación, no es un esquema absoluto, no se cumple siempre, debido a que podemos comparar, utilizando este esquema, solamente compuestos de similar masa molar. Estamos hablando de utilizarlo para comparar siempre compuestos que sean moleculares, ¿no? En el caso de los compuestos iónicos, nosotros no vamos a... Es decir, sí podemos decir que las atracciones ion-ion son más potentes que las otras, y eso se va a mantener. Lo que no vamos a hacer es a comparar entre compuestos iónicos entre sí. No es algo que no se puede hacer, simplemente no corresponde al nivel de este curso. Hay que tener en cuenta más de un factor para poder comparar dos compuestos iónicos entre sí y predecir en cuál de ellos las atracciones son más potentes. No nos vamos a meter nosotros en eso. Sí lo vamos a usar para precisamente identificar un compuesto en donde las atracciones son de tipo ion-ion frente a compuestos moleculares en donde las atracciones pueden ser de este otro tipo. Ahí sí lo vamos a poder utilizar. Ahora,
decíamos entonces, para compuestos que tengan masas molares similares, compuestos moleculares siempre. Si yo tengo un compuesto en donde sus moléculas pueden presentar atracciones por puentes de hidrógeno, esas atracciones van a ser más potentes que si estoy hablando de un compuesto que puede presentar atracciones dipolo-dipolo, por ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si yo estoy comparando dentro de un mismo grupo? Es decir, dos compuestos que pueden presentar atracciones mediante puente de hidrógeno ambos. Bien, ¿cómo defino en esos casos? Bueno, aquí me dicen que primero debo fijarme cuál de ellos es capaz de formar mayor cantidad de puentes de hidrógeno. O sea que lo primero que define es la cantidad de puentes de hidrógeno que se pueden formar. Y en segundo lugar, si en eso están igualados, la masa molar. Vamos a ver un ejemplo de cada tipo. Aquí tenemos dos compuestos en donde aparece el grupo OH, en este también aparece el grupo OH, pero en este compuesto hay un solo OH y aquí hay dos OH presentes. Bueno, el segundo compuesto, que es el etanol, tiene la capacidad de formar menos puentes de hidrógeno que el primero, ¿sí? Que es un dialcohol, y por lo tanto las fuerzas de atracción van a ser más potentes en el primer compuesto que en el segundo, con todas las consecuencias que tiene eso para las propiedades físicas, ¿no? ¿Sí? El primer compuesto va a tener mayor punto de ebullición si es un líquido, va a ser un líquido más viscoso, va a tener mayor tensión superficial, va a tener menor presión de vapor, ¿sí? Simplemente por lo que decíamos recién, ¿no? Este compuesto puede formar puentes de hidrógeno por aquí, y este lo puede hacer solamente por aquí. Un ejemplo de lo segundo, compuestos que están empatados en cuanto a la cantidad de puentes de hidrógeno que podrían establecer entre sus moléculas, pero hay uno de ellos que tiene mayor masa molar que el otro. Es muy fácil de ver esto, no es necesario ni siquiera calcular las masas molares, porque si yo tomo el primer y el último carbono, son el equivalente a la masa molar del primer compuesto. Pero el segundo compuesto además tiene un carbono más y dos hidrógenos más. Por lo tanto, las fuerzas de atracción van a ser más grandes en el segundo compuesto que en el primero. ¿Qué pasa si comparamos entre compuestos polares que presentan atracciones de tipo dipolo-dipolo? Bueno, lo primero que va a definir es cuán marcada es la polaridad en cada uno de ellos. Nosotros no vamos a utilizar en nuestro curso este criterio porque no tenemos las herramientas necesarias como para poder determinar teóricamente la polaridad en compuestos que tengan más de un enlace covalente polar. Compuestos que tienen un único enlace covalente polar es más sencillo, pero son contados con los dedos de las manos los que nosotros podríamos utilizar. Cuando se trata de compuestos que tienen más de un enlace covalente polar, ahí ya interviene la geometría. Nosotros no nos vamos a meter en eso, hay que además hacer una suma vectorial de momentos dipolares, o de lo contrario tener el valor experimental del momento dipolar molecular, que nosotros tampoco vamos a utilizar. O sea que en realidad nos vamos a manejar principalmente con ejemplos en donde lo podamos responder a través del segundo criterio, que es la masa molar. Pero tenemos que tener claro que el primer criterio a buscar siempre es cuál de esos compuestos es más polar. En segundo lugar, intervendría la masa molar. Y cuando se trata de compuestos que presentan atracción mediante fuerzas de dispersión, o sea, los compuestos no polares, lo que define es la masa molar. Por ejemplo, en estos dos casos, el segundo compuesto, el butano, presenta fuerzas de atracción más potentes que el primer compuesto, que es el etano. Tiene solamente dos carbonos y 6 hidrógenos. Bueno, este tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos.
Algo que también, después lo podemos discutir más adelante, pero que también es importante tener presente, es que hay compuestos en donde están presentes más de un tipo de fuerza de atracción. Y en ese caso nosotros lo que tenemos que analizar y tener un criterio es para definir cuál de ellas es la predominante. En general, las atracciones mediante dispersión están presentes en casi todos los compuestos, o en todos, compuestos moleculares siempre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si es un compuesto que puede presentar atracciones mediante puentes de hidrógeno, esa es la que predomina. El ejemplo puede ser cualquiera de estos dos compuestos, ¿verdad? Este compuesto puede presentar atracciones mediante puentes de hidrógeno por esta zona donde tiene el OH, pero esta zona que es no polar presentaría también atracciones mediante fuerzas de dispersión. De todos modos, la polaridad de esta zona es tan potente, la presencia, la posibilidad de formar puentes de hidrógeno es tan potente en este compuesto que la atracción mediante fuerzas de dispersión prácticamente no se nota, no influye grandemente. Eso después lo podemos discutir en casos más concretos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Aquí en este ejercicio dice, en la siguiente tabla se presentan los puntos de fusión y de ebullición de algunos compuestos orgánicos. Identifica el tipo de interacción que habrá entre sus partículas y explica el porqué de la diferencia en sus valores. Recordemos entonces, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición están asociados a las fuerzas de atracción que se pueden establecer entre las moléculas de los diferentes compuestos. Si nosotros miramos esos valores, en el caso del metano, se presentan el punto de fusión y el punto de ebullición más bajos de los tres, ¿no? Son valores negativos, o sea que menos 182,6 es un valor más bajo que menos 172 y que menos 135. Luego le sigue el propano y luego le sigue el butano. Pero vamos a lo primero, que es identificar el tipo de interacción que hay en el caso de las moléculas de metano entre sí, de etano entre sí, de butano entre sí. Para eso, nosotros lo primero que vamos a hacer es analizar qué tipo o qué enlaces están presentes en la molécula de metano. El único enlace presente es el enlace carbono-hidrógeno. Para clasificarlo, hacemos lo que ya sabemos, es decir, la diferencia de electronegatividades tomada en valor absoluto para el carbono y el hidrógeno. Eso da 0,4, que corresponde a un enlace covalente no polar, así lo clasificamos, y por lo tanto, como todos los enlaces que hay en la molécula son no polares, covalentes no polares, la molécula no puede tener polos por ningún lado. Yo digo, esto es un compuesto no polar. Si es un compuesto no polar, las fuerzas de atracción que hay presentes son de dispersión. En el caso del etano, bueno, ahí los enlaces que tenemos presentes son enlaces carbono con hidrógeno, ¿no? Acá, carbono con hidrógeno, que ya lo hemos clasificado anteriormente, es un enlace covalente no polar, y luego enlace carbono con carbono, o sea, este carbono está unido a este carbono formando una cadena. Si hacemos la diferencia de electronegatividades, acá no es necesario ni siquiera plantear los valores, nos va a dar 0, lógicamente, que corresponde a un enlace covalente no polar. En realidad es el no polar neto, ¿verdad? Por lo tanto, si todos los enlaces presentes en este compuesto son no polares, el compuesto es no polar y las fuerzas de atracción que hay entre sus partículas nuevamente son fuerzas de dispersión. Y si vamos al butano, otra vez, los únicos enlaces presentes son enlaces carbono con hidrógeno. O sea, este carbono está unido a 3 hidrógenos, por supuesto que es con un hidrógeno por un lado, con otro por otro lado. O sea, es un enlace carbono-hidrógeno que se repite muchas veces. Este carbono también está unido solo a 2 hidrógenos,
este solo 2 hidrógenos, este a 3 hidrógenos, y luego tenemos las uniones de los carbonos entre sí, todas ya clasificadas como enlaces covalentes no polares. Nuevamente estamos frente a una molécula que solo presenta enlaces covalentes no polares, por lo tanto el compuesto en su conjunto es un compuesto no polar, y otra vez las fuerzas de atracción entre sus partículas son de dispersión. Entonces, la explicación para el hecho de que el metano tenga menor punto de fusión y menor punto de ebullición que el etano, y el etano menor que el butano, radica en que las fuerzas de atracción son menores en el etano, luego vienen las de, en el metano, luego las del etano y luego las del butano. Teóricamente, ¿cuál es la razón? Bueno, tratándose en los tres casos de atracciones mediante fuerzas de dispersión, lo que termina definiendo en dónde las fuerzas de atracción son mayores o dónde son menores es la masa molar. La masa molar mayor es la del butano, luego viene la del etano, luego viene la del metano. Por eso el punto de fusión y el punto de ebullición del butano son mayores que los del etano y que los del metano. Esto también nos permite empezar a hacer algunas generalizaciones que nos pueden resultar útiles a la hora de razonar porque nos van a ahorrar mucho trabajo. Como vemos, en los tres compuestos lo único que hay en su composición son carbonos e hidrógenos. Los fuimos estudiando de a uno, pero empezamos a darnos cuenta de que cuando lo único que tenemos son carbonos e hidrógenos, los enlaces presentes son enlaces covalentes no polares. Por lo tanto, aquellos compuestos que tengan exclusivamente carbono e hidrógeno, ¿sí?, los puedo ya directamente clasificar como compuestos no polares, sin hacer este trabajo de estudiar el tipo de enlace que hay en ese compuesto, porque siempre voy a llegar a lo mismo, ¿no? Los enlaces carbono-hidrógeno van a ser siempre enlaces covalentes no polares y los enlaces carbono-carbono también. Entonces, una vez que yo ya los estudié, ya los tengo en mente, no necesito hacer este estudio detallado. Puedo generalizar que todos los compuestos que estén formados exclusivamente por carbono e hidrógeno van a ser compuestos no polares. Y también que moléculas en las que estén presentes esos grupos, esas uniones carbono-hidrógeno, en alguna zona de esa molécula, esa zona por lo menos va a ser no polar. Bueno, en este caso, al ser todo el compuesto no polar, las fuerzas de atracción son de dispersión. Esa es una generalización que hacemos muy fácilmente, ¿no? Compuestos formados solo por carbono e hidrógeno, fuerzas de atracción de dispersión, porque son seguro no polares. Vamos ahora al segundo ejemplo. Lo primero que nos piden es identificar el tipo de interacción que habrá entre las partículas en cada una de estas sustancias. Y en segundo lugar, ordenarlas según punto de ebullición creciente, o sea, de menor a mayor. Aquí también hay situaciones que salen muy fácilmente y muy rápidamente. Los compuestos A y D van a presentar atracciones mediante puentes de hidrógeno como la atracción predominante, ¿sí?, la que le da sus características. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque identifico rápidamente la presencia del grupo OH, ¿sí? OH, OH. Dijimos, bueno, es cierto que en esta zona acá también es una zona que se puede definir como no polar y las fuerzas de dispersión están presentes, pero la gran potencia de la atracción mediante puentes de hidrógeno hace que las características de ese compuesto sean las que le dan el grupo OH, o sea, la atracción mediante puentes de hidrógeno. Luego, el compuesto C es un ejemplo que ya vimos en el ejercicio anterior, pero que si no lo hubiéramos visto, simplemente recordando
la generalización que yo les había mencionado anteriormente, tenemos solo carbono e hidrógeno, o sea que evidentemente las fuerzas de atracción en este caso son de dispersión. Y en el caso del compuesto B, es un compuesto de tipo iónico. Acá sí no tengo ninguna generalización que me pueda ayudar, a menos que yo ya lo conozca de antes el compuesto. Y cuando me ocurre eso de que no puedo recurrir a ninguna pista de esas generales que me solucionan las cosas fácilmente, lo que hago es lo de siempre, clasifico el enlace. O sea, diferencia de electronegatividades, 0,9 para el sodio, 3,0 para el cloro, eso da una diferencia en valor absoluto de 2,1, por lo tanto corresponde a un enlace iónico el que hay entre el sodio y el cloro, y siendo entonces un compuesto de tipo iónico, las fuerzas de atracción son del tipo ión-ión, o sea, las más potentes de todas. Tomando en cuenta entonces eso y recurriendo a el esquema que habíamos presentado en la diapositiva 3, podemos decir que el orden en que se van a ubicar esos compuestos según su temperatura de ebullición creciente va a ser compuesto C, o sea, el que presenta atracciones mediante fuerza de dispersión es el de menor temperatura de ebullición. Luego le sigue el compuesto A, que presenta atracciones mediante puentes de hidrógeno, pero al tener una masa molar más pequeña que el compuesto D, va a tener una temperatura de ebullición un poco menor. Luego el compuesto D, que presenta atracciones mediante puentes de hidrógeno, pero su masa molar es mayor que la del compuesto A. Y finalmente el compuesto B, que presenta las fuerzas de atracción más potentes de todas, que son las atracciones de tipo ión-ión. Vamos ahora a el tercer ejemplo. Dice, dado los siguientes compuestos, ambos con un extremo polar, ¿cuál de ellos crees que tendrá mayor temperatura de ebullición y por qué? Bueno, esto lo que quiere decir es que tenemos este carbono unido a dos carbonos unidos a dos hidrógenos. Esto es un grupo CH2, otro grupo CH2 y un grupo CH3. Lo resumimos de esta manera para no dibujar la cadena tan larga simplemente. Si miramos, esto se denomina 1-clorobutano. Si lo comparamos con el 1-butanol, que es este otro compuesto, vemos que la cadena carbonada es idéntica. La única diferencia es que en el carbono 1, este carbono está unido a un cloro, y en el carbono 1 de este otro compuesto está unido a un grupo OH. La zona polar, lógicamente, es la del carbono 1, está ubicada sobre el carbono 1. Ahora, si nosotros comparamos los dos casos, aquí ya estamos viendo que existe el grupo OH, que es un grupo sumamente polar, y por lo tanto la polaridad que le pueda conferir este cloro a esta zona de esta molécula no se compara con la polaridad que existe cuando está presente el grupo OH. Hay atracción mediante puentes de hidrógeno entre estas moléculas, y aquí no la hay, por más que esto tenga una leve polaridad. No es tan polar como la unión oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que la temperatura de ebullición del 1-butanol va a ser superior a la del 1-clorobutano. Cuarto ejemplo, dice, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares se deberán vencer para fundir hielo, fundir diodo, vaporizar amoníaco líquido? ¿Por qué dice qué tipo de fuerzas intermoleculares se deberán vencer para? Bueno, porque los tres procesos implican justamente debilitar, si estamos hablando de fundir, debilitar fuerzas de atracción, me estoy yendo del sólido al líquido, o directamente hacer desaparecer las fuerzas de atracción si estoy hablando de vaporizar, me estoy yendo del estado líquido al estado gaseoso. O sea, siempre en los tres ejemplos estoy
invirtiendo energía en trabajar contra las fuerzas de atracción. En el primer caso, si estamos hablando de hielo, estamos hablando de agua sólida, cuya fórmula química, como es conocido, es H2O. Por lo tanto, es claro que las fuerzas intermoleculares acá, en el caso del hielo, en el caso del agua, son fuerzas mediante puentes de hidrógeno. En el caso del diyodo, la fórmula química, como lo dice su nombre, es I2, ¿no? Di de dos yodo. Dos yodos, un yodo unido a otro yodo. Es muy fácil darse cuenta entonces que el enlace aquí es un enlace covalente no polar, ¿no? Porque si lo quisiéramos clasificar, deberíamos hacer electronegatividad del yodo menos electronegatividad del yodo, eso nos daría 0, es un enlace covalente no polar, por lo tanto es una sustancia no polar. En ese caso, el tipo de fuerzas de atracción que debemos vencer para fundir el diyodo es de dispersión. Y en el último caso, en el caso del amoníaco, vemos precisamente que está presente la unión nitrógeno-hidrógeno, que es lo que caracteriza precisamente a las atracciones mediante puentes de hidrógeno. Lo habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Si en un compuesto encontramos la unión oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, el tipo de atracción que puede establecerse entre sus moléculas es atracción mediante puentes de hidrógeno. Justamente ese tipo de pistas que me conviene retener, ¿no? Recordar, porque me ayudan a solucionar casos muy fácilmente. Nos preguntan ahora cómo esperas que sea la presión de vapor del etilenglicol, CH2OH, CH2OH, comparada con la del agua a la misma temperatura. Bien, tanto en el caso del etilenglicol como en el caso del agua, la atracción es mediante puentes de hidrógeno, ¿verdad? O sea, acá tenemos OH, acá tenemos OH, y en la molécula de agua también tenemos la unión oxígeno-hidrógeno repetida 2 veces. O sea que en cuanto a la cantidad de puentes de hidrógeno que puede establecer cada uno de los compuestos, entre sus propias moléculas siempre, es casi idéntica. Sin embargo, el etilenglicol tiene una masa molar bastante mayor que el agua, ¿no? No necesitamos ni siquiera calcularla, alcanza con comparar. En el agua tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Bueno, en la fórmula de etilenglicol, aquí tengo 2 hidrógenos y un oxígeno, y luego tengo otro hidrógeno más, un carbono, otro hidrógeno más, otro oxígeno, 2 hidrógenos más y un carbono. O sea que la masa molar de esto tiene que ser muy superior a la del agua. Por lo tanto, yo lo que espero es que las fuerzas de atracción sean más potentes en el etilenglicol que en el agua, por lo tanto que el etilenglicol sea un líquido menos volátil que el agua, y por lo tanto que su presión de vapor a la misma temperatura sea inferior a la presión de vapor del agua. Y aquí tenemos un último ejemplo en donde nos piden que identifiquemos dentro de estos compuestos, cuyas fórmulas nos dan, en cuáles podrían presentarse atracciones mediante puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Como dijimos anteriormente, lo que yo debo buscar es la presencia de 3 posibles uniones: oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor con hidrógeno. En el primer compuesto, esa unión no está, porque si bien hay oxígeno y hay hidrógeno, no están unidos entre sí, ¿verdad? Este oxígeno está unido a este carbono, este oxígeno está unido a este carbono, y estos hidrógenos están unidos a los carbonos, no al oxígeno. O sea que descartado. El compuesto B sí, tiene el grupo OH, es decir, oxígeno unido a hidrógeno. El compuesto C no tiene hidrógeno, tiene oxígeno pero no hidrógeno, o sea que descartado. El compuesto D tiene hidrógeno y tiene cloro, o sea, no tiene hidrógeno unido a oxígeno, descartado. El compuesto E
tiene nitrógeno unido a hidrógeno, o sea que este puede presentar atracción mediante puentes de hidrógeno. Y el compuesto F tiene precisamente la unión hidrógeno-flúor, o sea que también puede presentar atracciones mediante puentes de hidrógeno. Y el compuesto G no tiene oxígeno, por lo tanto tampoco ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor, ¿no? O sea, no, por más que tenga hidrógeno, no puede presentar atracciones mediante puentes de hidrógeno. Así que la respuesta final es que los compuestos pueden ser el B, el E y el F. Bien. Con esto entonces terminamos de ver algunos ejemplos en donde estamos utilizando las fuerzas de atracción entre las partículas y su ordenamiento energético a los efectos de poder predecir las propiedades físicas que comparativamente pueden presentar diferentes sustancias. Nos quedaría por discutir entonces también cómo influyen las fuerzas de atracción, los tipos de fuerzas de atracción, en otro aspecto que es importante, que es la solubilidad, es decir, la posibilidad de mezclar dos sustancias entre sí o la imposibilidad de hacerlo. Pero eso queda para otro video, para otra instancia. Nos vemos.